invitarles que abran sus Biblias en Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 3. Hoy tienen un tema que es mi familia, una obra maestra. Gloria al Señor. Hoy quiero que, como dijo alguien, se asegure bien en el asiento, porque pues, podemos decir cosas fuertes. Gloria a Dios. Más por el tiempo en que vivimos. El tiempo en que vivimos. El verso 20 del capítulo 3 de Efesios me dice la escritura así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Importante esto. Luego dice: a Él sea gloria en la iglesia de Cristo. Gloria al Señor en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios? Tenga la amabilidad de sentarse. Gloria al Señor. Bueno, vivimos tiempos peligrosos y difíciles. Y lo voy a decir por qué. Este mundo está esperando respuestas y los que tenemos las respuestas somos nosotros. Este no es tiempo para que la iglesia esté confundida. Si a usted le preguntan en qué tiempo anda, usted tiene que saber responder. Usted no puede andar confundido y lleno de pánico. Si usted es hijo de Dios, creyente, y tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener una respuesta. Dios no nos deja ciegas. Dios nos guía. El texto es que no es un texto de cajón. A veces nos hemos metido el cuento de que estamos en una iglesia con una religión. Eso es mentiras. Tenemos una vida diaria con Cristo. A Cristo le pregunto, con Cristo hablo. Bueno, yo aprendí eso. Bueno, yo nací aquí, me presentaron en la iglesia. Y entonces, cuando a veces uno dice algo, por lo menos con mis compañeros de la mesa, dicen que yo soy viejo. Le digo, no, es que yo llegué tempranísimo aquí. Ustedes llegaron tardecito, yo llegué temprano. ¿Y sabe por qué? Yo crecí en medio de todo lo que a lo mejor hoy miro, observo, hago memoria. Yo me acuerdo, nosotros hemos dejado algunas cosas porque hemos pensado teológicamente que no eran como las que se debían de hacer. Cantábamos coros anteriormente que teológicamente eran absurdos y no tenían asidero teológico. Yo me acuerdo en mi infancia escuchar cantar de manera fuerte, intensa. Voy a darle una referencia a un coro que me encantaba, hasta que le entendí que eso no estaba bien según la Biblia, pero era tan sabroso el coro que hasta recibíamos el Espíritu Santo. Entonces usted dice, ¿cómo, hermano? Bueno, aquí hay que entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Yo me acuerdo que dice ese coro que dice: séllame, Señor, con el sello de tu nombre. Y entonces lo cantamos y la gente recibe el Espíritu Santo. Hoy hasta hablar de recibir el Espíritu Santo para algunos es como una fobia, porque no quieren entenderlo. Hoy podemos decir que nos enfrentamos a un momento en donde hemos vendido principios y se ha permeado muchas cosas en nuestras vidas. Hoy no se admite que se diga ciertas cosas. Hoy yo crecí aquí y tengo que decirlo, mi madre todavía vive. Hace algunos años pues, tuvo 6 hijos, yo soy el mayor de ellos. Y recuerdo que en alguna oportunidad reunidos le dijimos a la vieja, o yo le dije delante de mí: mamá, ¿sabías que hoy, por todo el palo que nos diste, te dan cadena perpetua? Porque multiplica todo el palo que nos diste por 6. O sea, vos te ensañaste. Hoy irías a la cárcel. Y la viejita, sin miedo, dijo: y lo volvería a hacer. Porque a mí no me da miedo, eso es el mundo diabólico. Y dijo: y aquí están en la iglesia.
Entonces logré lo que debía de lograr en el Señor. Y uno a veces piensa, entonces fíjate que hoy hay mucha asistencia y hoy quiere la gente profesionalizar algunas cosas. Pero yo voy a decir algo que lo estoy sosteniendo y lo vengo defendiendo. Si la familia es institución divina, este libro tiene que tener la solución a tu problema. Aquí reposa. Y no en la voz de cualquier otro. Este libro, no es cualquier libro. Entonces, el texto que he escogido hoy es porque nosotros dejamos permear cosas. Entonces permitimos oiga, en vez de ir a consulta con Dios, yo prefiero ir a terapia. Perdone, va a ser clarito. Yo prefiero ir a terapia con Dios. Yo con Dios hablo, me río, me jala las orejas, me dice que me desboqué, porque normalmente yo he sido así como desbocado y después digo, uy Jesús, ¿yo qué fue lo que dije? Pero yo he hecho cosas en la vida. Yo puedo decir que puedo escribir algunas páginas del libro de mi vida que podría titular, yo no puedo olvidar una que yo la hice en la universidad, una maldad santa. Usted dirá, maldad santa. Sí, llena de santidad. Yo siempre he sido cansón, molestón, montador. A mí me dan papaya y tome papá. Toda la vida. Y tengo el Espíritu Santo. Y usted dice, bueno, y eso que el Señor lo admite. Claro, pero si usted lee bien la Biblia, va a encontrar que Jesús era montador. Y usted dice, ¿cómo? Sí, Señor. A un par de despistados, el Señor les puso un apodo. Está en la Biblia, palabra de Dios. Y les puso Boanerges, que significa atronados. Está en la Biblia. Pues usted, como no lee la Biblia, lee otro libro. Aunque yo también me leí con Dorito. Entonces, pero hay que leer Biblia. Y les puso atronados. Cualquiera dirá, ay, se fueron de la iglesia, se fueron de la congregación. No, ahí se quedaron. Y luego transformados, por eso que él predicaba, uno de esos que es el atronado número 1, llamado Juan, dijo, hijitos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Eso no lo decía cuando era un atronado, porque cuando era atronado dijo, quémalos. O sea, acaba viendo cómo qué es lo que hace el Señor. Esto no es religión. Yo digo, esto no es religión, esto es relación. Relación. A mí me enseñaron desde muchacho de que yo podía hablar con Dios. Y podía hablar y conversar y pedir. Y que con Dios la reverencia era de una manera y no como a veces pensamos que como que le tenemos miedo a Dios. No. Yo le voy a decir esta para que porque no la puedo olvidar, la tengo que escribir. Yo estaba en tercer semestre de ingeniería. Yo era el evangélico del salón, pero un evangélico muy alegre, muy contento, muy cansón, dentro de los parámetros cristianos, ¿no? O sea, todos tenían que ver con Saúl. Y para colmo, pues yo no era de los malos, yo era de los buenos. Porque también mi mamá me dijo que si yo era hijo de Dios, yo no era cola, sino cabeza. Así me dijo, y me lo metió en la cabeza. Y me metió tanta Biblia que me dijo, y escuche bien, jovencito, por ser varón, así me lo aplicó mi mamá, el texto del Antiguo Testamento. Dijo, por ser varón y haber roto matriz, usted tiene una bienaventuranza, joven, aprovéchela. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, bienaventurado el varón que abre matriz. Y eso dice la Biblia. Venga, Jesús de Nazaret. O sea, me dijo, usted no puede ser el peor. Y luego me dijo, está en la iglesia, come muy bien, duerme muy bien, vive muy sabroso. Usted no puede salir bruto. Así me lo dijo. O sea que yo estaba confinado y condenado a ser bueno. O sea, yo no podía ser mediocre. Yo no podía sacar una mala nota. Y eso para mí era tremendo, porque eso suena como que el día que sacó al tercer puesto era depresión. Pero gracias a Dios que en mi tiempo no me llevaban a ese lugar. No, con Dios, qué cuento. Entonces, se ha cambiado muchas cosas y no tenemos
son como muy negociables los principios. Me enseñaron porque yo soy de una tierra muy bailable, yo soy de Cali, del puente para acá, para que sepa si alguna vez bailó. Y entonces, allá no se baila, allá no se danza, allá se castiga baldosa, para que sepa que es un vallecaucano. Y entonces, rumberos, eso allá, lo que es un fin de año es horrible. Y preciso para el tercer semestre terminamos semestre con un examen, un final, un 23 de diciembre y nos íbamos ya de vacaciones para volver al siguiente semestre el otro año. Todos querían hacer su despedida de año, despedida de semestre, porque allá se baila porque es viernes, se baila porque cumpleaños la niña fea, se baila porque cumple una niña bonita, por todo se baila allá. Pero yo no iba a esas cosas, me conocían en el salón. Y entonces dijeron, oiga, con Saúl podría hacer una fiesta hasta las 6 de la mañana. Y dijeron así, porque ese man es raro, porque es evangélico, pero es alegre, cansón. Sería bueno llevarlo a una fiesta. Y yo les dije, yo no iría allá. Primero porque lo primero que me enseñó mi mamá fue a comer y a dormir. Y yo no lo puedo olvidar. El día que usted lo olvide, muere. Sí, porque eso es lo que pasa. ¿Usted no ha visto que en la medida que uno envejece, pierde apetito y pierde sueño? Vaya viendo. Entonces, pues, ¿y a quién no le gusta dormir? A mí me encanta. Porque la Biblia dice que al amado Él da el sueño. Entonces, usted siente amado por Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? No es dormirnos, es levantarnos. Si usted es hijo de Dios, a usted le cuesta trabajo. Y salen apuros diciendo, ay, oré 5 minutos. Si a usted no le pasa eso, porque usted, oiga, es horrible. Pero ¿cuántos de nosotros, ay, Padre de la gloria, Señor? Y se siente hasta infiel a las 6 de la mañana, ¿sí o no? Horrible, porque se bañó, se arregló y se fue. Y le dije, vea, si me llevaran a la fuerza allá, eso es como meter una oveja en medio de cerdos. Eso suena áspero, suena horrible. Pero a mí sí me ocurrió porque es que de allá para acá sí son ofensivos. Y de aquí para allá siempre damos excusas. De aquí para allá decimos, es que mi papá es de la iglesia. Es que me da pena con mi abuelita, porque mi abuelita, el día que se muera mi abuelita, entonces ese día yo me voy para el mundo. Entonces, el tipo, pobre infeliz, váyase de una vez. Sí, porque es que no sabe lo que es. Entonces, no, yo sería un infeliz yéndome para... No, hermano. Y lo otro, lo más tremendo es que el Señor sí se me hizo bruto para bailar. ¿Usted cree que yo no lo intenté? No, pero no. En eso sí, una brutalidad extrema. Señor sabía. 23 de diciembre salíamos. Y dijeron, no, ese día hay fiesta. Bueno, ellos se van de fiesta. Dijo una muchacha del salón, Saúl, ¿qué es lo que no te prohíben allá? Pregunta clave. ¿Qué es lo que no te prohíben allá? Yo le dije, a mí no me prohíben nada. Pues si a usted le prohíben, hermano, a mí no. Yo hago lo que me da la gana. ¿Cuántos de aquí hacen lo que les da la gana? Bueno, si usted no hace lo que quiere, hermano, se muere infeliz. Entonces, ¿por qué no baila? Porque no me da la gana. ¿Por qué no se embriaga? Porque pues no me da la gana. Yo aprendí por la Biblia que el licor, el alcohol, es para los de amargado ánimo. Y yo mantengo prendido. Mi segunda suegra vino a visitarnos y se pegó para una predicación. Tenía que ir por allá afuera de Bogotá, cerca de Villeta. Y era una vigilia. Prediqué, fui con mi esposa, la niña estaba pequeñita, y la suegra, se pegó la vieja. Y entonces ya fui, pero volvimos como a las 2:00 de la mañana. Y entonces yo entré a Bogotá, sabró, porque a esa hora camina uno sabroso en el carro. Pero cuando yo voy llegando a un lugar, yo veo un poco de luces y yo digo, uy, un accidente. Estaba trancado, a esa hora de la madrugada, trancado. Bueno, no estaba por un accidente, habían reducido los carriles a uno, estaban haciendo prueba
sople. Y entonces van dormidas. Y yo digo, cuando voy llegando ahí ya, me queda como uno o dos turnos para que sople, dije, uy, nos pillaron. Y la señora se despertó. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Qué pasó? Nos pillaron. Y le preguntó a mi esposa, que también que estaba como sonza de lo dormida, dijo, ¿y por qué nos pillaron? Y dijo mi esposa, ¿y qué pasó, Saúl? ¿Qué pasó? Soplo. Y me dice, vuelva a hacerlo. Yo le dije, nos pillaron. Y entonces dijo, ahí sí se despertaron bien. Y entonces soplé, digo, siga. Cuando ya seguí me dijo la suegra, ¿por qué decía que nos pillaron, Saúl? ¿Usted por qué así? Yo le dije, yo estoy diciendo la verdad. ¿Pero por qué? Yo le dije, no venimos de una vigilia. Yo vengo a Chapeto, papá. ¿Y de qué? Del buen vino. Espíritu Santo. Usted se ha olvidado el origen. El origen es ese. El origen está ahí. Bendito al Señor. Dijeron que qué podía hacer. Yo le dije, a mí me encanta comer. Hicieron un asado para que Saúl estuviera. Lo pusieron a las 4 para que Saúl estuviera. Admitieron que no iba a haber ni merengue, ni rumba, ni nada de eso. Que lo máximo en música mundana que admitía Saúl era música clásica, puros valses. Eso es lo más mundano. A las 4, que no podía haber ni vino de manzana, ni ninguna fría, ni nada de eso. Que lo máximo el licor que yo tomaba, porque me encantaba y tenía que orarlo 3 veces, era Coca-Cola. Entonces dijeron, no, pero hermano, el más sinvergüenza del salón dijo, pero eso es una piñata. Yo le dije, entonces yo no voy. Digo, no, para que él vaya. Yo le dije, y no vamos a fumar, ni ninguno va a meter allá, porque en todo salón hay droga, en todo salón hay de todo, hermano. Hay el que tiende para hacer, bueno, los que le riega las pinzas, etcétera, etcétera. No. Si quieren que yo vaya, oiga, es que usted es príncipe. Y usted es príncipe y le ponen 45 esclavos. Dice, ¿cómo? Sí, señor. Aprenda por qué es príncipe. Ese día nos repartimos amigos secretos. Yo todavía tengo el librito que me regalaron, El amor en los tiempos del cólera. Un amarillito así, hasta en la biblioteca. Yo di mi regalo, elevamos globos esos que le meten uno candela, para que queman techos, todo eso lo elevamos. Bendito al Señor, nos reímos, nos burlamos, cansamos, comimos. Nadie salió embriagado, nadie salió drogado, nada. ¿Hasta qué horas? Hasta las 10 de la noche. Porque después de las 10 de la noche mi mamá me enseñó que uno pierde el encanto en la calle. ¿Usted cree que yo me demoraba un poquito más, mamá? Ay, papá. Uy, Jesucristo, yo le probé el puño de ella. Y ya sabe que me dice, usted puede ser pastor, pero si usted me respeta, yo le pongo la mano donde le puse el seno. Y yo, estoy hablando de cosas que a lo mejor hoy la gente no las toca. No, es que se está desarrollando su personalidad. Pues yo no soy ningún traumatizado, mijo. Y me dieron. Y no por eso digo, ay, ahora estoy enfermo. No, ¿qué cuento? Tengo a Cristo, hermano. Y si Cristo no es suficiente, esta salvación no sirve para nada. ¿Me está entendiendo? Cristo tiene que ser suficiente. Así dice el texto que le leí. A las 10 de la noche salimos con regalitos todos para la casa. Yo llegué a la casa con mi regalito y más sabía dónde yo estaba, porque más sabía dónde yo mantenía. Cosa que hoy los padres, ¿y dónde está el niño? Debe llegar a las 2 de la mañana. Si usted es hogares modernos, hermano, pues mis respetos, pero yo voy para el cielo. Mi hijo está ya catano, necesito que case para que me dé nietos. Ya le dije, del púlpito se lo he dicho muchas veces, que vive muy sabroso al lado mío.
Ya es especializado, trabaja en ingeniería, todo. Bendito al Señor. Nueve y media de la noche. ¿Dónde está? ¿Está donde la novia? Usted viene de casarse ya, hermano. Ya, es suficiente. Tanta visitadera es mejor que vivan el día. Llegué a las 10 de la noche, 10 pasaditas, me fui a mi cuarto, me tiré y mamá llegó a la puerta. ¿Cómo le fue, mi hijo? Y yo le dije, bien, pero muy bien. Me dijo, ¿por qué? Pues me dieron un regalo, comí, pero yo por dentro tenía una alegría rara. Yo sentía que Jesús estaba en el borde de mi cama y que me miraba con una sonrisa. Y como hacen hoy tenemos que saludar también así por esta situación, como que me hacíais que la hicimos. Eso no se quedó ahí. Hace como 25, 26 años yo era presidente nacional de jóvenes y yo fui a Pasto a una reunión, algo. Me llevaron a comer a un restaurante en la nochecita, pastores, y sentado en esa reconocí a un compañero. Digo, y él también me identificó. Entonces yo me paro de mi mesa y me voy a la mesa de él. Él está solo y yo le digo, oye, a él le decíamos Popeye. Oye, Juanca, ¿vos qué hacías aquí? Porque los bayunos voceamos. ¿Vos qué haces aquí, mío? Eso te pregunto. Saúl Manzano. Y yo le dije, no, yo estoy aquí comiendo con unos pastores. ¿Usted todavía en eso? ¿Usted todavía en eso? Yo le dije, hermano, eso hasta más allá de la muerte. Él estaba por allá por razones de trabajo. Me dice, ¿sabes una cosa? Que nosotros te recordamos, compañeros del código nuestro. Sí, ¿por qué? Yo no anduve en sus bobadas. Porque te tiraste un diciembre. ¿Les quedó qué? Marcado. ¿Qué tienes? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te casaste? ¿Por qué amas a una mujer? ¿Por qué tienes hijos? ¿Qué razón hay? Y esta es la introducción, porque hace algunos días estaba leyendo historias para poder dar una clase de escatología y para poder hablar de las 70 semanas. Y tenía que hablar con más precisión sobre los 3 retornos de los judíos de tierra de Babilonia en tiempo de los medos persas a la tierra de ellos, el retorno, después de 70 años de estar exiliados. Y me encontré con una verdad en medio de la historia, que los israelitas, los judíos, que les tocó en la oportunidad que era el reino del sur, le llegó el final cuando Ciro el Grande se ubicó como el que pues conquistó Babilonia, según Jeremías lo dice también, y entonces ordenó, y según el libro de las Crónicas también me enseña, como dice Isaías, que Ciro Dios le dio una orden, Dios lo ungió como una comisión, y entonces Ciro promulga un decreto de entrada dice que hay que restaurar la ciudad y dejar ir la gente. Y le dijo a la gente, los que quieran irse, váyanse. O sea, imagine un esclavo dejarlo salir así nomás. Y le hizo porque Dios se lo había ordenado. Eso dice también Isaías. Entonces, entendiendo eso, me llegué a una verdad. Ese primer retorno que fue por Zorobabel, retornó como unos 40,000 judíos. Pero a lo largo de los 100 años posteriores a ese día, 100 años, que eso es mucho tiempo, hubo migraciones más pequeñas que llegaron a la tierra de ellos, a Jerusalén, digámoslo. Y entonces
La pregunta, ¿por qué se quedaron? ¿Por qué no se fueron? Porque en 70 años de haber estado en Babilonia, se habían asentado, ya tenían sus vidas, como dice, realizadas. Sus hijos habían nacido ahí y se habían criado ahí. Aún más, habían aprendido, y el idioma que hablaban era el arameo, y el hebreo no lo manejaban ya, porque el ser humano le pasa eso. Yo no he visto la gente que se va para Norteamérica y está unos buenos años allá, y luego uno se lo encuentra y no le entiende a uno. Y sabe cómo le dicen unos paisanos igualitos de indio a uno, y le dicen what. Y uno dice, ¿y este qué le pasa? Si este nació más adentro del monte, ¿y este qué le pasa? Eso nos pasa, ¿no? Eso es toda la vida, ha sido así, toda la gente de esta tierra. Y se quedaron asentados allá. Y como se mezclaron, ojo con él, vuelvo a repetir, se mezclaron, adoptaron costumbres, adoptaron culturas, adoptaron lo que traían esas personas y lo mezclaron con su culto hebreo. Y eso es una falta terrible, hermano, porque esto no se puede mezclar. A esto no hay que colocarle ningún ingrediente más. Esto no necesita un condimento más. Esto es suficiente así como lo hicieron. Este evangelio es poderoso. Y yo tengo que entender que el evangelio es poder de Dios. Y tengo que entender por qué dice para salvación. Porque a veces la salvación solamente la reducimos a que nos quitaron un vicio, que nos quitaron una maña. No, la salvación es libertad. La salvación es libertad. Bendito sea el Señor. Cuando tú lees el libro de Nehemías, que nos va a narrar cosas del último retorno de esa gente, y casi 100 años después, porque el primero se hizo en el 536, algo así, antes de Cristo, y el último en el 450 y pico. Entonces eso ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Y Nehemías viene en el tercer retorno, y ya no es como el primero con Zorobabel, porque la problemática hay que mirarla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Zorobabel vino en tiempo del profeta Ageo y Zacarías, para que usted contextualice y lo lea en la Biblia. Y entonces es cuando lees Ageo, te das cuenta qué pensaban ellos. Le dio depresión. Le dio depresión. ¿Sabe por qué? Porque tenían la imagen, algunos se la habían transmitido, otros la traían porque eran muy viejitos. Entonces traían la imagen del templo de Salomón. Y el templo de Salomón fue ostentoso. O sea, como el templo de Salomón, eso es una obra, algo por encima de todo lo previsto. Y ese templo lo habían destruido. Entonces ahora vienen como viene un inmigrante cuando no le ha ido tan bien. Y este no eran inmigrantes, eran esclavos. Entonces imaginen los ahorritos que traían. Y regresan, y cuando regresan, pues quieren construir, porque una de lo que determinaba el decreto era la muralla y el templo. O sea, la restauración de la ciudad y del templo, porque ellos eran religiosos. Además, que ellos siempre miraron el templo como algo especial. Pregunten la historia a los judíos, y los judíos, por eso el templo de Salomón, por eso ese templo de Ageo tiene unos problemas. Luego el templo que le da Herodes, para que vamos entendiendo. Y volvieron y dijeron, no nos va a quedar el templo como lo hizo el rey Salomón. Y entonces dijeron, dejemos eso, y abandonaron la obra. Y entonces se dedicaron a hacer sus casas, comillas. Es el libro de Ageo. Entonces Dios les manda el profeta y le dice, les va a alcanzar la plata así como cuando quiere usted tomar agua en sus manos y se le va entre los dedos. Le va a alcanzar el dinero y los recursos así como cuando alguien mete la mano en el saco y está roto y se le ha ido todo el dinero y se le perdió. Y le dice, hagan mi casa primero, hagan mi casa. Y entonces dicen ellos, pues que no nos va a quedar como la de Salomón. Ellos entendían solamente lo superficial y pensaban, es que la de Salomón fue como fue ostentosa,
pero como que no habían caído en cuenta que lo que hizo hermoso y lo que hizo importante ese templo de Salomón fue lo que llegó ese día de la inauguración, fue lo que llenó ese lugar, fue lo que paralizó a los sacerdotes. No entendían eso. A veces nosotros nos limitamos, como les dije anoche, solo a lo que vemos, pero no percibimos más allá. Y entonces Dios le dice, es el texto clave de ese libro de Ageo: la gloria postrera será mejor que la primera. Y escuche bien esto, familias. Lo que viene para tu casa, lo que viene para la iglesia, es mejor de lo que hemos vivido. Esto no puede ir en decadencia, ni por empobrecimiento de mental y pensamiento. No, esto se pone mejor, aleluya. Esto tiene futuro, aleluya. Y Zorobabel le toca vivir eso. Y Ageo y Zacarías. Y llega el retorno de Esdras, que es unos añitos antecitos que el de Nehemías. Y Nehemías tiene más referencia bíblica porque era el copero. Y ya no es Ciro el grande, ya no es Darío, ahora es uno que llama Artajerjes. Va viendo todo eso. Y tienen el apoyo de esa gente, de los medos persas, porque Dios le dio una orden a Ciro. Dios le dijo: y devolverás la libertad a esta gente, a mi pueblo, y no me vas a cobrar naditica. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que eres me lo debes a mí. Te volviste grande porque yo te hice grande. No eras sino un guerrerito por ahí, ahora eres el grande y todos te tienen miedo. Pero ¿sabes por qué? Porque yo te puse allí. El problema del ser humano es que no le da la gloria a Dios y no quiere entender y aceptar que lo que Él es se lo debe a Él. Es que yo no estoy aquí por habilidad mía, yo no estoy aquí porque tenga memoria, no estoy aquí porque sepa aprender Biblia, sino porque a Él le plació, a Él le plujo. Pero cuando llegó Nehemías, estaba Esdras. Y es cuando tú lees el libro de Nehemías y te encuentras con una situación. Allá en el capítulo 8 de Nehemías, para que lo leas, Esdras se dedicó un día y se puso en un lugar alto y puso un púlpito de madera y empezó a leer la ley. La ley. Mira, yo le creo más a esta palabra que a cualquier dicho, cualquier pensamiento célebre que lo han dicho por allá afuera, cualquier cosa que parezca wow, super wow, como dicen por ahí. Esto es mucho mejor. Este es mucho mejor. ¿Sabes por qué? Tú tienes que entender el poder de este libro. Por esta palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y por esta palabra se sostiene el universo entero. Por esta palabra. No será capaz esta palabra de mantener tu casa. Si has sido capaz de mantener el universo, donde parecen las estrellas, los astros, los planetas, como colgados, como por magia, no será capaz de hacer de tu mujer la mejor mujer. No será capaz esta palabra de hacer de tu marido el mejor marido. No será capaz esta palabra de hacer tus hijos los mejores hijos. Pues yo sí creo que esta palabra es poderosa y es suficiente para hacerlo. Bendito sea el Señor. Esta palabra y se da un texto en el capítulo 8
para que lo leas ahí. Y te encuentras con el verso 8 es, donde dice que oían claramente. El texto antiguo, el texto original, nos indica algo, que esa gente que retornó, venían con niños, aunque hebreos, pero venían con niños que solamente sabían arameo, y el idioma de la ley es hebreo. ¿Y sabes qué hacían? Los papás les traducían. Y entonces al traducir, oían, entendían. ¿Y sabes qué produjo en ellos? Un temor, una sensación extraña en sus corazones, se pusieron a llorar. Y entonces dijo el sacerdote, porque era el escriba, dijo: ¿por qué lloran? No lloréis, es día de alegría. Hemos retornado a la tierra, es día de libertad. Estamos bien, estamos contentos. Pero no lloraban porque no entendían bien que era día de libertad, porque habían retornado a la tierra. Era porque entendían la palabra. Y como entendían la palabra, ¿sabes qué hicieron? Lo que produce esta palabra, que hoy no lo quieren quitar, no los quieren coartar. ¿Sabes por qué? Porque ahí la gente dice: mira, hay gente que sale con unas tonterías. Ahí me dijo alguien: no hago culto en la tarde porque le doy el tiempo a la familia para que coman helado. Y o sea que, como yo no comí helado, yo soy un desgraciado. Este sí está como, se la fumó. Sí, yo lo digo a todos así, de una. Porque si a mí me enseñó con esto. Creo que cuando estamos dedicando más tiempo a nosotros, decimos nosotros, estamos cayendo en más problemas. ¿Saben lo que nos ha ayudado para que con problemas y todo salgamos? Esta palabra. Oían, entendían, desalegró su corazón, se llenó de temor, porque esta palabra produce ese temor. El temor no es miedo. El temor que produce esta palabra no es miedo, es la facultad de comprender la voluntad de Dios. Eso es lo que entiendes cuando lees bien esta palabra. Esto no es una retahíla, eso no son palabras más y chiquiticas, no. ¿Y ustedes sabes qué hicieron? No, un día no es suficiente. Mañana volvemos. Y el día siguiente dijo: mañana volvemos. Y al día siguiente: mañana volvemos. Y durante 7 días, 7 días, porque querían que escuchar. Hoy queremos cambiar la palabra por conferencias baratas y miserables. Eso no sirve para nada. Mira esta palabra. Y eso hay que volver las familias para que sea la obra maestra. Tenemos que volver a eso. Aleluya. Mira, se nos ha olvidado bien el evangelio, porque el evangelio que predicamos, el que hablamos a la gente, es para confrontarlos con el que murió en el Calvario, para confrontarlos con su propio pecado, para que se arrepientan de su pecado. Y cuando se arrepiente a alguien, mira el orden. Queremos vivir cultos sabrosos. Entonces tenemos bandas, tenemos músicos, y eso no es malo, pero solamente nos hemos ceñido a eso. Nos hemos ceñido solamente, o hemos limitado a Dios a pensar en los dones, los carismas, para que me entienda. Ahí deduce cosas, pero no nos hemos ubicado en decir, porque el libro de los Hechos, cuando tú lo lees bien, hay una palabra que está alrededor de esos 28 capítulos, que se sale del capítulo 1 hasta el capítulo 28. El señorío de Cristo, que Él es Señor. Léelo en el final del mensaje de Pedro, allá en el capítulo 2. Él ha sido, lo han puesto
lo han hecho Señor, Señor. Están hablando de que Él es el Señor, aleluya. Y sabe, cuando uno se encuentra con el grande, a uno no le queda otra sino bajar la cabeza, doblegar esta cerviz, entregarle la vida, rendirle todo, gloria a Dios. Mira, si tú no puedes con tu problema familiar, ¿sabes qué es lo que te falta? Y lo que debía de haber pensado es bajar la cabeza y decirle: Señor, si tú eres el creador de esto, si tú formaste esto, si a ti se te antojó formar esto, pues tú tienes la solución a mi problema. Tú tienes la solución a mi problema. Bendito sea el Señor. Les hablé de mezclas. Y entonces hemos formado una comunidad mestiza. Unos con unas ideas. Y se nos ha olvidado lo esencial. ¿Por qué cuando el hombre le diagnostica una enfermedad grave, que el médico dice un milagro, o le queda tantos meses? ¿Qué piensa ese hombre ese día que le diagnostican eso tan grave? Van del médico, si ya el médico le dijo: ya aquí no se puede hacer nada. ¿A dónde va? ¿A dónde se mete? Busca a Dios. ¿Tú sabes dónde se hacen las oraciones más sinceras? En los pasillos de los hospitales. La gente familiar de los que están moribundos, los que están en agonía, empiezan a decirle de una manera no maquillada, sino que le dicen a Dios: Dios, haga algo, respóndame, ¿dónde está usted? A veces nosotros maquillamos la oración y la ponemos bonita: oh, sublime Dios, pero hombre, con Dios. Esta es una narración que le voy a decir que es real. Una mamá tenía una migraña, eso que le da y le duele hasta el pelo. No soportan la luz, no soportan la bulla. Y tenía un niño de 6 años, imagínate, y bien sanito. O sea que el niñito no se quedaba quieto. Y la mamá acostada no admitía la bulla y mucho menos admitía de pelado ahí tan cansón. ¿Y quién le dice al pelado: quédate quieto, quédate quieto? Y ella dice que le dijo muchas veces, pero en un momento el niño le dice: mamá, yo puedo orar por ti, porque eso lo ve en la iglesia. Los niños por ahí hay que traerlos, ellos imitan todo, lo imitan. Quizás no tienen una conciencia bien clara, pero van imitando. Y ese niño le dice: yo puedo orar por ti. Ya en él está metida algo que Dios sana. Eso ya lo tiene clarito aquí. Yo puedo orar por ti. Y la mamá dice: ay, mi hijo, esto no es un juego, porque los niños juegan a culto. Entonces, mamá, mi hijo, esto no es un juego, de verdad me duele la cabeza, quédate quieto. Y él seguía insistiendo: yo oro por ti. Él no cabía desde el borde de la cama hasta donde estaba la mamá. Pues tenía una miniatura. Y se montó en la cama con zapatos y se colocó en la mitad de rodillita ahí: yo oro por ti. Mamá dijo: ay, Jesús. Y se le ocurrió a la mamá: hagamos un trato, mijo. Yo te dejo orar y te quedas quieto. Ya viendo la fe de la mamá, ¿no? Como dice, es un negocio. Y el niño le dijo: sí, mamá. El niño le puso la manita y le dijo al Señor con los ojos cerrados: Señor Jesús, quítale la cabeza. Y la mamá se puso a llorar. Y el niño se sintió culpable. ¿Qué yo qué te hice? Mamá, ¿por qué lloras?
Porque en el momento en que el niño dijo, quítale la cabeza, se le fue todo el dolor de cabeza. Imaginen, no es que el niño tenga don de sanidad, algo pasó ahí. ¿Será que Dios entiende nuestras palabras torcidas, mal habladas, maldichas? ¿Será que Dios entiende? Yo sí creo que Dios entiende. Dios sabe, nos oye el corazón. Aleluya. Allá en el capítulo 11, el primer libro de los Reyes, Dios habla con Salomón. Porque Salomón, siendo sabio, se torció. Entonces Dios le dice, tenemos un problema, Salomón. Como le encantaban todas las mujeres, y no pudo dejar ni la de Faraón, la hija. Entonces es terrible. Y torció todo eso porque trajo los cultos de los dioses y los mezcló acá. Eso hizo Salomón. Entonces Dios le dice, no, te olvidaste del pacto que hice con tu papá. Y sabes una cosa, voy a recordar a tu padre. Por amor a ese pacto que hice con David, no te voy a castigar en tu propia carne ahora, pero tu propio hijo, que es un siervo hoy, va a destrozar la mitad del reino. Roboán. ¿Qué le recordó Dios a Salomón? Un pacto que había hecho con el papá. ¿Sabe qué nos hace falta? Contarle a nuestros hijos nuestra historia. Y cuéntale la de Sansón, cuéntale la de Moisés, cuéntaselas. Pero siéntalos un día y cuéntales tu propia historia. Enciérrate con ellos. Mi hijo estaba cursando una materia, no sé si era tercero o cuarto semestre. Y yo fui extrañamente. Las campañas evangelísticas no se hacen en principio de año, siempre se hacen de la mitad de año para adelante. Pero me invitaron en enero, extrañamente. Que uno después dice, tan raro eso, Dios hace cosas. Y él estaba como en tercer semestre y me llama, yo me fui desde un martes a predicar. Y me llama el pelado y me dice, papá, es que para esa materia hay que programar desde la misma universidad. Porque yo le dije, el computador de la casa no te sirve. Sí, pero está en la casa. Ah, todos llevan portátil y soy el único, te quiero decir que soy el único que no tiene portátil. Y yo, ay, ahora te volviste fino. Papá, te estoy diciendo la verdad. Y a mí se me ocurrió algo, póngale cuidado. Hijo, el domingo hablamos en la noche, cuando ya termine la campaña. Si Dios, a través de esto, en mis viáticos, me da lo que vale tu computador, que ya lo cotizaste, debe ser que Dios te está contestando. Pero si no me da, tenemos que esperar. Digo, listo, papá, entonces ponte a orar. La gente le dice, ay, mano, orar. Que hasta eso le hemos puesto a pereque. Siempre nos mandan a orar. Pues, hermano, yo no sé por qué a quién se le ocurrió. Ay, uno dice, cabeza de chorlito. ¿Cómo que orar no? El domingo en la noche, preciso he pelado. Ya he predicado, me están dando la comida. Al otro día salgo en avión desde de Armenia para acá. Y me dice él, me llama, papá, cuéntame qué. Oye, hijo, no he contado, pero tú tienes como fe, ¿no? Ya te doy el dato, tranquilo, mijo. ¿Cuánto es que vale eso? Si es lo que necesitas, mañana nos vemos en Unilago, cuando llegue a Bogotá. Listo, papá. Yo sabía el valor de ese portal que necesitaba. Me fui al baño a contar. Él era la única. Y allá, preciso, esos me dieron hasta para sábanas, no pañuelos. Yo, ay, Jesús. Hijo, nos vemos mañana en Unilago.
Pero te quiero decir algo. Dios sí te ama mucho. Dios sí te ama mucho. Porque no es el esfuerzo de tu padre. No es la habilidad que Dios le ha dado a tu padre. Es que Dios te ha visto con misericordia. Mañana nos vemos en un milagro y compramos tu portátil. ¿Verdad, papás? Claro, amigo. Ve dándole gracias de una vez. Y así fue. ¿Le has contado la historia a tus hijos? Yo una vez le dije a mi hija: hija, tú estás en la universidad privada por pura misericordia. Tu papá estudió en una universidad estatal. Y el primer semestre, te voy a contar el milagro. No habían 3.500 que costaba ese semestre. Hace 30 y qué, yo salía como 40 años del bachillerato. Y era, pues no era mucho, pero tampoco era poco, y no lo había. Y le conté la historia. Siéntate para que aprendas a dar gracias. Tu papá muchas veces se fue a pie a la universidad porque no había para el bus, pero lo hacía con alegría porque estaba haciendo lo que quería. ¿Y sabes cómo entré? Eso marcó mi vida, hijita. Me la marcó porque no había. ¿Y sabes qué me hacía mi mamá? Vaya, ore. Vaya, ore. ¿Y sabes qué es la oración de un adolescente? Eso no dura un minuto. Eso es una oración pobre. Eso es: Señor Jesús. Y volví: mamá, vaya, ore. Yo imagino que mi mamá decía: contéstele, Señor, que está en juego la fe de ese pelado. 3 días antes de cumplirse el plazo para pagar los 3.500 en la Universidad del Valle, llegó alguien a la casa, tocó a la puerta. Había una camioneta polarizada en Cali. Aquí vive la señora Rafaela. Sí, señor. Y salió la vieja. Eso guardaba la cría, pum, la cría para atrás y ella ahí. Le estoy dando datos, si le sirven. Aleluya. Sí, señora, a la orden. ¿Usted es la que confesó en la cortina, señora? Le preguntó uno de los 2 caballeros de saco. Sí, señor, a sus órdenes. El jefe, un senador de la República, que vive en Los Cristales. Si alguno conoce Cali, sabe que es sector de mansiones. A usted la referenciaron, señora, y él quiere que usted le haga las cortinas de su casa. Cuando uno piensa en cortinas, piensa en la cortina de la ventana de la casa, que no tiene más de 3 metros, pero es una mansión. Dijo, y quiere que le haga las cortinas allá mismo, las va midiendo, las va haciendo y las va colocando. Cogió su metro, su cuaderno y su lápiz y nos dijo: esperen aquí, y se fue. Nosotros, como a las 2 horas volvió, 1 hora y media, 2 horas, venía con una cara de ponqué y llegó y me preguntó a mí: ¿cuánto hay que pagar de universidad? Yo le dije: 3.500, mamá. Y me dice: mañana los paga. ¿Mañana? Cuando fue no tenía plata. Y nos sentó a los 6, esos cultos de familiares. Y mi mamá oraba. Yo doy gracias a Dios que no oró en entonces como debía orar hoy, porque en entonces teníamos como 3 misioneros nomás. ¿Se imagina hoy orando por 40 y pico? Esa era la oración de la vieja en el altar, y ahí donde uno dijera amén, eso era un irrespeto. Todo el mundo era cansona. Pero por esa cansona, aquí estoy. Aquí estoy. Sea cansona, hermana. Sea cansona. Sea cansona. Esto entra por los ojos, entra por ósmosis, entra por las venas, entra por los tuétanos, por donde sea entra. Bendito sea el Señor. Nos sentó y dijo algo que no puedo olvidar porque era una costumbre en casa. Vea, mi hijo, Dios se acordó de usted. Y le dije: ¿por qué? Con todos mis hermanos ahí. Porque tengo que hacer
como 50 metros de cortina con velo y todas cosas. ¿Y sabes cuánto fue el anticipo? 4,000 pesos. Saco 400 del diezmo. Eso nos lo enseñaron, nos lo metieron. Papá nos daba sobre para una moneda. Valía más el sobre. Yo hoy pienso, pobre iglesia que va con la familia Manzano. 6 hijos, 6 sobres. Y nos hacía diezmar de las 11. Imagínate, le bajamos a las 11. ¿Y sabe qué? Sí, papá, pruebe a Dios. Pruebe a Dios. Eso que va aquí marcado. A veces la gente dice, hermano, ¿por qué tiene que diezmar? Pruebe a Dios. Me acuerdo de mi papá. 400 pesos de diezmo. Y nos queda 100 para hacer mercado. Y tienes tus 3,500 para que pagues tu universidad. Pero nunca se te olvide. Nunca, nunca se te pase. Así llegues a ser grande, así te vuelvas importante. Nunca olvides este comienzo. Vivimos por la misericordia de Dios. Vivimos porque Dios le place que vivamos. Vivimos porque esa es la voluntad de Él. Deja entrar a tu casa, a tu familia, a Jesucristo. Está garantizado el milagro. Déjalo entrar, está garantizado el milagro. Y le dije a mi hija mayor, ahora entiendes por qué todos le damos gracias a Él. Y la muchacha estaba llorando. Dios ha sido bueno conmigo. Mi hija, usted no le toca irse a pie. Usted tiene para almuerzo, 11. Oiga, dele gracias, mi hijita. Es por pura misericordia. Aquí hay una frase que dice: el poder que actúa en nosotros, el texto que le leí inicialmente. El poder que actúa en nosotros. No nosotros como actuamos, sino el poder que actúa en nosotros. Creo que nosotros tenemos que volver a las raíces. Tenemos que volver al principio. Hoy no le estamos dando el lugar de ese principio. Hoy nos volvimos tan finos que nos parece que si alguien habla en lenguas es de quinta. Que si alguien grita es un desordenado analfabeta. Yo no puedo olvidar el amigo de un compañero en la central de Cali que se graduó de abogado. Y el compañero, el padre de ese compañero de él era prestante en Cali y tenía su bufete de abogados y le dio trabajito al muchacho de la iglesia. Entonces él le había hablado del Señor y el muchacho simpatizaba, como que dice, como que le gustaba oír a nuestro hermano. Pero ¿sabes qué le pasaba a mi hermano contemporáneo en Cali? Le daba pena porque habían unos personajes en la central de Cali que yo creo que solamente existía allá, que los teníamos marcados. Había una hermana que le decíamos nosotros, yo me arrepentí ya de eso, le decíamos la pitadora, porque cada vez que entraba en bendición, hermano, parecía un express. Y ese pelo era una cabellera, la cama bestial, y entre eso lo mecía, entre eso parecía un ventilador. Entonces quien estaba al lado recibía el mechoncito. Esas hermanas atípicas que reciben tan fácil el Espíritu Santo y hablan en lenguas y uno dice, ay, esta señora es intensa. Había una campaña evangelística en Cali y él quería invitar a su compañero, al hijo de ese señor importante, porque le atendía. Pero digo, Saúl, ¿y si se hace cerca la pitadora? Me hace quedar mal, hermano. Había uno chiquitín que le decíamos Mitsubishi, porque cada vez que hablaba en lengua uno entendía Mitsubishi. Entonces le decíamos Mitsubishi. Acaba entendiendo, yo nací aquí, yo crecí aquí. Bendito al Señor. Y no le digo más porque a lo mejor me están viendo. ¿Y qué tal que me mire Julanito? Está, diga, ay, se acordó de mí. Ay, aleluya. Y el día
que lo llevó a la campaña. El templo estaba repleto en Cali, allá a la central, repletico, no le cabía más. Y siempre que uno llega a una visita, nunca llega a tiempo. Pero llegó y le buscaron espacio, y justo al lado de la pitadora le tocó, justo. Y ese día se habían reunido todos, como que había concentración de personajes. Por ahí estaba Mitsubishi, por ahí estaba el otro. Y claro, vino el evangelista y se mandó un mensajote, y la pitadora se encendió. Ay, bendito Dios. Y el otro amigo mío, mi compañero y mi hermano, todo penado, avergonzado. Ay, Jesús. No le dijo nada, salieron del templo, caminaron unas cuadras, y ya como que tomó fuerza mi hermano y le dice: ¿alguna impresión? ¿Algo que te haya quedado? Dijo: la señora del lado. La señora del lado. Y como, ¿por qué? Y le dice: qué fervor. Una forma muy única de adorar a Dios. Y mi amigo le dice: así somos todos. Pero no era la pitadora, era lo que se manifestaba en ella. Nuestras raíces, ¿cuáles son? Hay que volver al principio. Hay que volver al principio. Lee bien el libro de los Hechos. No hay tiempo para explicarlo, pero lo que sobresale en el libro de los Hechos es el señorío de Cristo. Quiere decir, Él sigue siendo Señor. Él es Señor en mi casa. Él es Señor en mi vida. Él es Señor en mi familia. Él es Señor en el núcleo familiar. Él es Señor de mi dinero. Él es Señor de mis costumbres. Él es Señor de mi canto. Él es Señor de mi canción. Él es Señor de mi meditación. Él es el Señor de mi vida. Anoche le dije: ¿qué familia es perfecta? ¿Qué familia es perfecta? Pregunto, ¿qué familia es perfecta? Díganme, ¿qué familia es perfecta? Pero en medio de una serie y un sinnúmero de familias imperfectas, con un poco de bemoles, detalles, errores, diferencias. Un día le dijimos a él: métete aquí en mi casa, métete en mi casa. Yo no necesito de otro, yo lo necesito a él. Yo lo necesito a él. Yo lo necesito a él. Vuelve al principio, vuelve al principio, y tu familia será una obra maestra. Vuelve al principio. No mezcles el evangelio. El evangelio es suficiente. Por eso dijo el apóstol: con Cristo estoy completo. Con Cristo estoy completo. Con Cristo estoy completo. No me falta nada.